Un saludo para todas y todas las personas que se unen a este video, a esta conversación que les quiero proponer sobre temas de convivencia en el hogar. En estos días que hemos tenido tantos cambios a raíz de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que nos han sugerido las autoridades públicas de cara al reto inmenso que supone enfrentar la pandemia del coronavirus. Un saludo especial además a las empresas y a los trabajadores afiliados a Confama y a los colaboradores de la organización que se suman a esta conversación sobre temas de convivencia en el hogar. Mi nombre es Camilo Arango, yo soy responsable de construcción de paz en Confama y muchos de ustedes se preguntarán qué era un responsable de construcción de paz en una caja de compensación. Pues les cuento de forma muy rápida que Confama ha venido haciéndose la pregunta y tratando de construir alternativas de conversación con nuestras familias, nuestras regiones y nuestras empresas en relación con cuáles son esas pequeñas transformaciones que le pueden sumar a la paz cotidiana, esos escenarios más cotidianos de vida en los que todos estamos compartiendo y desde los cuales podemos generar grandes transformaciones para tener una sana convivencia, unas mejores condiciones de vida que finalmente le sumen al proceso de construcción de paz del país. Pero estamos siempre trabajando sobre las preocupaciones más cotidianas en relación con estos temas de la construcción de paz. Por eso la conversación a la que los invito hoy es a que hablemos un poco de cuáles son esos nuevos retos y transformaciones que ha supuesto este aislamiento preventivo obligatorio al que nos ha invitado el gobierno nacional y las autoridades en materia de salud, porque definitivamente hemos tenido unos cambios grandísimos durante los últimos días en la forma de trabajar para los que estamos haciendo teletrabajo y nos estamos enfrentando a escenarios de virtualidad y hacer nuestra actividad cotidiana desde el hogar. Transformaciones inmensas en la forma de aprender para aquellos que el colegio, la universidad les ha pedido desarrollar sus actividades desde la casa también para aportar al cuidado, que es la mayor invitación por estos días a que nos cuidemos y que cuidemos a los demás. Pero también yo creo que tenemos una transformación inmensa en relación con las condiciones de vida y de convivencia con las personas con las que compartimos nuestro hogar. ¿Cierto? Las personas con las que hoy estamos compartiendo las 24 horas del día y que seguramente lo vamos a hacer durante las medidas de aislamiento, sea porque se mantengan en estos plazos o porque eventualmente, digamos, hayan cambios de parte de las autoridades nacionales y las autoridades de salud. Y por eso yo creo que la primera gran invitación que es transversal a los tres bloques que les propongo para esta conversación es a recordar la importancia de la comunicación y de la conversación, que son asuntos centrales en una sana convivencia al interior de cualquier grupo social, pero sobre todo ahora al interior de nuestros hogares, en donde estamos compartiendo permanentemente con estas personas, sea porque son familiares o porque son personas con las que estamos compartiendo el espacio en el que habitamos. Y esa comunicación, esa conversación para todos los efectos posibles que ustedes conocen, para tramitar conflictos, para tramitar diferencias, para expresar miedos, para expresar alegría, para contar aprendizajes, eh, para contar nuestros sueños, contar alguna experiencia particular que estamos teniendo ese día o que tuvimos con un colega de trabajo en esta nueva modalidad. En fin, para tantas cosas que resulta no solamente útil, sino necesario en el cotidiano relacionamiento con las personas con las que estamos compartiendo más tiempo de lo que seguramente muchos de nosotros estábamos acostumbrados. Por eso les propongo entonces que conversemos con esa primera invitación de la comunicación y de la conversación sobre tres
tres pilares en los que quisiera profundizar en algunas de las recomendaciones, que seguramente no serán nuevas, muchas de ellas las hemos escuchado recientemente en medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales, en fin, pero en las que quisiera, digamos, puntualizar unos asuntos muy concretos que creo pudieran aportar al mejoramiento de las condiciones de convivencia o al mantenimiento de las sanas relaciones de convivencia que muchos estamos teniendo por estos días en nuestros hogares de cara al reto del aislamiento. Entonces quiero que hablemos un poquito de las rutinas, cómo podemos puntualizar algunos asuntos en la construcción de esas rutinas. Segundo, que hablemos de cómo estar tranquilos para transmitir tranquilidad, cómo esa tranquilidad que le transmitimos a las personas con las que compartimos cotidianamente le suma una sana convivencia al interior del hogar. Y finalmente a insistir en la tarea del cuidado, tanto de nosotros como de las personas con las que estamos compartiendo nuestros espacios de vivienda. Entonces empecemos con el primero de los pilares que les proponía. Seguramente ustedes han recibido muchísimas invitaciones en los últimos días, como les decía, en medios de comunicación, redes sociales, incluso de amigos, de personas que han enfrentado situaciones parecidas de aislamiento preventivo por cualquier otra razón, en relación con la importancia de diseñar una rutina clara para estos días. ¿Sí? Como vamos a estar en un mismo espacio las 24 horas durante por lo menos unas 3 o 4 semanas, para muchos el establecimiento de una rutina que suponga clarificar las horas de levantarnos, las horas de alimentarnos, pues el desayuno, el almuerzo, la comida, digamos, el momento de definir las horas de trabajo, también definir un espacio de ocio, de alguna actividad física. Toda esta tarea de construcción de una rutina es fundamental para poder, digamos, asumir de una mejor forma en términos de salud mental la situación del confinamiento. Pero creo que como recomendación adicional en relación con estos asuntos, quisiera puntualizar unos 3 o 4 puntos que he identificado conversando con colegas y conversando con expertos en temas comportamentales o que han, digamos, tratado de acercarse incluso desde documentos científicos a este tipo de situaciones que retan hoy la convivencia al interior de los hogares. Y creo que la primera es muy sencilla, para muchos cotidiana, incluso en sus rutinas normales por fuera del aislamiento obligatorio. Para muchos seguramente no, pero que yo creo que es una buena práctica que podemos empezar a implementar y es planear los días. ¿Sí? Tener claridad desde el día anterior. ¿Qué voy a hacer el día siguiente? ¿Cuáles son los horarios que espero cumplir? Y cuál es el objetivo que me estoy trazando particularmente, o sea, laboral, o sea, personal, o sea, de aprendizaje, para el día siguiente. Y eso lo que nos va a permitir es tener una mayor conciencia de qué está pasando en el día a día, porque muchas veces nos ocurre que estando encerrados en el mismo espacio, como que los días se nos van sin darnos cuenta. Entonces, planear el día puede ser algo útil para que sintamos justamente que estamos realmente cumpliendo con los objetivos que están sumando y que nos sintamos útiles también en el cumplimiento de nuestras tareas. Pero esa construcción de esa rutina y esa planeación de los días creo que tiene que tener 3 punticos muy en cuenta. El primero, que yo creo que le suma mucho a la convivencia, al sostenimiento de una sana convivencia al interior del hogar, tiene que ser con la distribución de las tareas de la casa. En muchos casos hay una distribución incluso tácita de cómo hacemos las tareas cotidianas de la limpieza, de la preparación de los alimentos, del lavado de la ropa, del cuidado de los niños o de los adultos mayores, del cuidado de las mascotas o del cuidado de las matas, en fin, todas las tareas cotidianas que supone el funcionamiento de un hogar. Pero creo que este es el momento de hacerlo consciente y de conversarlo con las demás personas con las que compartimos nuestra vivienda. Porque creo que a esa distribución que en muchos casos es tácito o que
previamente la hemos convenido por el tipo de cargas que cotidianamente estamos teniendo, creo que hoy tenemos unos retos adicionales o porque nos estamos enfrentando a tareas nuevas que cotidianamente no estábamos realizando o porque alguna de las personas está quedando sobrecargada en relación con esas tareas. Y eso es fundamental ponerle atención temprana para que esa persona que en algún momento se esté sintiendo sobrecargada o que está haciendo más cosas de la cuenta y que eso le está obstaculizando, por ejemplo, su actividad de teletrabajo o su actividad de ocio o su tiempo de estar con los niños o con los adultos mayores, pueda expresarlo y se redistribuyan esas tareas. Entonces, creo que hay que tener en cuenta cómo distribuimos las tareas cotidianas del hogar, cómo lo aprovechamos como un escenario de aprendizaje para que todos aprendan cada una de las tareas que cotidianamente estamos haciendo, si se quiere un sistema rotativo, en fin, pero que sobre todo no tengamos cargas más pesadas en una sola persona o en algunas personas de la familia, porque eso seguramente más adelante va a generar algunas dificultades en la convivencia. Creo que el segundo asunto en el que quería profundizar en relación con las rutinas tiene que ver con que si bien estamos compartiendo todos un mismo espacio, eso no significa que tengamos que hacer ni las mismas cosas ni hacer todas las cosas al mismo tiempo. En nuestra rutina diaria todos estamos acostumbrados a tener espacios de privacidad o espacios de silencio o espacios de hacer cosas solos en las que no queremos compartir con otras personas. Y eso es absolutamente sano, pero además necesario en estos momentos de aislamiento preventivo obligatorio. Es que identifiquemos en las otras personas sus gustos y sus necesidades y que esa identificación incluya esos espacios en los que las personas o nosotros mismos vamos a querer estar solos desarrollando actividades sin tener que compartir con los demás. Entonces, el hecho de que estemos compartiendo una vivienda o un espacio común todos no puede suponer que no tengamos espacios para cada uno de privacidad o de desarrollo de actividades individuales. Creo que hay que mantenerlos, creo que hay que respetarlos eh, y tratar de identificar esas cosas que le interesan hacer a los demás para también ser respetuosos con ellas. Había una colega que me daba un tip que me pareció súper interesante y es identificar los códigos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy sentado como estoy ahora en el sofá de mi casa con unos audífonos puestos y mirando una pantalla, pues el código claramente identifica o que yo estoy viendo un video, o que estoy viendo una película, o que estoy escuchando música y que si tengo los audífonos, pues en principio quiero un espacio para disfrutarlo solo y en privacidad y que digamos, las otras personas sepan respetarlo. Entonces tratar de identificar esos códigos en las otras personas que seguramente, como en la mayoría de los casos llevamos algún tiempo compartiendo con ellos, seguramente no será una tarea difícil de cumplir. Y una tercera recomendación tiene que ver con el mantener el contacto con otras personas, que no es nuevo, porque seguramente en los últimos días ustedes habrán escuchado también recurrentemente la idea de que para asuntos de salud mental es muy importante que sigamos manteniendo contacto con las otras personas con las que cotidianamente lo hacemos. Amigos, colegas del trabajo, familiares, pero aquí el tip particular tiene que ver con que nos respetemos también los espacios que tradicionalmente en la rutina cotidiana por fuera del aislamiento preventivo también son privados, entonces no por el hecho de que estemos compartiendo el mismo espacio durante estos días, eso debe suponer que debemos perder contacto con los grupos de amigos que, por ejemplo, son solo de una persona y que no son colectivos de todas las personas que están viviendo en la misma residencia. Entonces respetemos también cuando las personas al interior del hogar quieren tener un espacio de conversación con colegas del trabajo, con amigos o incluso con algún familiar con el que tienen una especial confianza para tratar algunos temas, porque son espacios necesarios. Entonces, mantener el contacto con las personas que no estamos viendo cotidianamente a través de todos los medios digitales y las facilidades que tenemos hoy, pero respetar que las otras personas que tienen espacios privados de conversación con sus amigos, colegas y familiares, pues los puedan seguir teniendo. Eso en relación con las rutinas, pero yo lo complementaría además con tres asuntos que están muy conectados con las tareas del cuidado, en particular en el relacionamiento con niños y niñas y adolescentes y con los adultos mayores que requieren, digamos, de una especial atención. Y es que los colegas que han trabajado estos temas comportamentales
me insistían hoy en la preparación de esta conversación, que es muy importante estar permanentemente conversando con estas personas, con los niños y con los adultos mayores en relación con lo extraordinario de esta situación y mantenerlos siempre informados de las razones por las cuales estamos en esta condición de aislamiento preventivo, por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Que ellos puedan desarrollar el mayor nivel de conciencia en relación con cómo están aportando, por ejemplo, al control de la epidemia, y que lo estamos haciendo además para cuidarnos y para cuidarnos pues personalmente y cuidarnos todos como colectivo, eh, pero además que hayan espacios para que ellos expresen sus sentimientos, ¿cierto? Además de todas las preguntas técnicas que van a surgir, el por qué se toma esta medida, el por qué no puedo ir al parque, el por qué no me puedo ver con mis amigos, el por qué no puedo ir al colegio, el por qué no puedo ir a la universidad, que hayan espacios para expresar los sentimientos. Y aquí hay un tip que me da una colega en una conversación esta mañana y es transformar las preguntas. Muchas veces al interior del hogar tenemos unas preguntas muy mecánicas. ¿Cómo amaneciste? Entonces a esa pregunta mecánica casi siempre viene una respuesta mecánica. Bien. ¿Dormiste bien? Sí. Eh, entonces el tip es cómo transformar las preguntas para que las otras personas sientan que hay nuevos espacios para tramitar y expresar sus sentimientos. Quizás no cómo estás, sino cómo estamos. No cómo amaneciste hoy, sino cuál es tu expectativa para hoy o qué aprendiste el día de ayer. Hacer preguntas diferentes para facilitarle, sobre todo a estos grupos especiales, poder tramitar sus sentimientos, que es un asunto fundamental que le va a contribuir a una sana convivencia al interior del hogar. El segundo tiene que ver con el reto del teletrabajo, y es que muchos nos estamos enfrentando a aprender a trabajar desde la casa a través de medios digitales, a través de videollamadas, a través de plataformas conectadas a internet, en fin, pero le estamos sumando la tarea del cuidado. Entonces, cuando antes podíamos separar las tareas del trabajo que dejábamos en la oficina de las tareas del cuidado que nos traíamos al hogar, pues hoy nos estamos enfrentando a las dos tareas en un mismo espacio y compartiendo permanentemente con las personas. Eh, tenemos que partir del hecho de que tanto niños, niñas y adolescentes con los que compartimos en el hogar como los adultos mayores, en el caso de que compartamos con ellos al interior de la casa, pues tienen una expectativa legítima de cuidado y habrá entonces que hablar con toda la claridad y abrir el espacio para todas las preguntas que sean necesarias para que haya una adecuada comprensión de lo que significa el teletrabajo, los espacios que se necesitan para trabajar, pero también ser flexibles en relación con las expectativas de cuidado que ellos tienen respecto de nosotros. Eso va a suponer que tengamos que ser flexibles con nuestras jornadas de teletrabajo para poder responder a esa expectativa que es absolutamente legítima por parte de esas personas que están acostumbradas a recibir conductas de cuidado de parte nuestra. Y el tercer tip muy conectado con este tiene que ver con cómo vamos a ser flexibles nosotros con nuestras exigencias y expectativas respecto al comportamiento de los demás. Y aquí ya no es solamente con niños, niñas, adolescentes o adultos mayores, sino con todas las personas con las que convivimos. Porque normalmente nos construimos patrones de comportamiento que esperamos de los demás. Y esta es una situación extraordinaria que es nueva para todos. Y esto supone una transformación en la vida y en la rutina de todos. Y por eso supone que tengamos que hacer un esfuerzo y una conciencia particular para flexibilizar las exigencias y las expectativas que tenemos respecto de los demás, de la forma en la que esperamos que los demás se comporten frente a situaciones normales, pues nos estamos enfrentando a situaciones extraordinarias que va a suponer que flexibilicemos esas exigencias y esas expectativas en relación con el comportamiento de los otros, y que le pidamos a los demás también que hagan consciente esa necesidad de flexibilizar esas exigencias y esas expectativas para que todos podamos contribuir a una sana convivencia. Entonces, esos eran como unos punticos generales que quería conversar con ustedes y proponerles para esta conversación en relación con la tarea de construir la rutina, que yo creo que es fundamental como el primer asunto que quería tratar con ustedes. El segundo tema que les proponía desde el inicio tiene que ver con la tranquilidad propia para transmitirle tranquilidad
a los demás. Estos son días llenos de información, llenos de decisiones de autoridades públicas, llenos de instrucciones que quizás no entendemos en términos técnicos en muchas ocasiones o que nos cuesta entender y aprender en relación con los cambios que estamos teniendo, instrucciones que a veces se contradicen. Entonces, claro que suponen una atención particular de nosotros y que debemos estar informados para poder cumplir a cabalidad con las recomendaciones que nos están haciendo las autoridades. Eh, pero en estos días un colega utilizaba la expresión de que también hay que poner en cuarentena esta sobreinformación que tenemos en redes sociales y en los noticieros. Entonces hay que tratar de construir un equilibrio entre estar bien informados para poder tener un adecuado comportamiento y poder contribuir a las medidas de salud pública que se están tomando, pero de otro lado, también como le damos cuarentena a tanta sobreinformación, que muchas veces nos agobia y nos genera angustia, porque es mucha información en tiempo real y que no sabemos filtrar para saber realmente cuál sí es cierta y cuál es falsa, o cuál realmente contribuye a la solución o cuál definitivamente no lo está haciendo. Entonces, el primer tip es que para estar tranquilos hay que pensar en también algo así como una cuarentena para toda esa sobreinformación que estamos recibiendo por estos días. Segundo, que me lo recomendaban también las personas que trabajan los temas conductuales o de ciencias del comportamiento, es cómo mantenemos una permanente conciencia de que esta situación es una situación de anormalidad. ¿Y eso por qué? Porque eso va a suponer que seamos mucho más conscientes en relación con nuestro comportamiento, con el comportamiento de las otras personas, con los sentimientos de las otras personas con las que estamos compartiendo, para poder intervenir de forma temprana, para poder tener conversaciones en relación con lo que nos está ocurriendo, pero además para tener siempre la expectativa legítima de que la situación del confinamiento, del aislamiento preventivo obligatorio, es una situación que si cumplimos a cabalidad con las recomendaciones que estamos recibiendo de las autoridades, en algún momento se va a terminar. ¿Sí? Nuestra rutina cambió, pero no cambió de forma definitiva. Vamos a estar teniendo cambios que son difíciles de tramitar, pero es importante mantener siempre la conciencia de que esto es una situación extraordinaria y conversarlo con los demás miembros del hogar para que esto no suponga que las personas entren en situaciones de desespero, de angustia, que se agobien. No, seguramente si cumplimos adecuadamente con las medidas, vamos a poder recobrar muchos de los espacios sociales que teníamos previamente al confinamiento y vamos a poder regresar seguramente en muy buena medida a las rutinas a los que estábamos acostumbrados y a las cosas que nos hacían felices antes del aislamiento. Y tercero, pues ustedes seguramente han seguido redes de Confam o recomendaciones de los expertos que han salido por estos canales de comunicación de la Caja que tiene que ver con las prácticas conscientes. Para mí también es un asunto relativamente nuevo estos hábitos de meditación, de mindfulness, de yoga, pero yo creo que es una herramienta inmensa para estos días, tanto de relajación, de preparación, de toma de conciencia, que nos van a permitir tener una mejor respuesta frente a las personas con las que estamos conviviendo, asumir con una mejor actitud y calma las decisiones a las que nos estamos viendo abocados en los últimos días y a este tipo de cambios en la rutina cotidiana. Entonces, no olviden nunca esas herramientas que están ahí siempre disponibles. Y aquí hay una última que tiene que ver con un asunto que justamente en la preparación de esta charla aprendí, que tiene que ver con los usos sociales, ¿cierto? Y es en la medida en que compartamos con los otros el tipo de decisiones que estamos tomando, las rutinas que estamos asumiendo, incluso que conversemos de las dificultades que estamos teniendo en la convivencia al interior del hogar en estas nuevas condiciones, vamos a poder tratar de construir unas soluciones colectivas.
que yo creo que eso es clave. Entonces estábamos revisando materiales académicos que dicen que cuando compartimos con los demás nuestra rutina cotidiana y los demás nos comparten la suya, se empiezan a replicar muchos de los comportamientos positivos que hay en una y otra rutina. Entonces, si yo, por ejemplo, había construido mi rutina y la compartí con un amigo que además me dijo que estaba haciendo ejercicio juicioso en las mañanas, pues a mí me sale una idea. Él además me va a explicar con detalle cómo lo pudo hacer con elementos que tiene en la casa y seguramente yo voy a sumar a mi rutina un momento de ejercicio. Entonces, lo que hemos identificado revisando materiales académicos en relación con estos temas de convivencia es que compartir las vivencias que estamos teniendo en estas situaciones de aislamiento, pero además compartir la rutina que estamos teniendo le permite a los otros aprender de la nuestra y a nosotros aprender de la rutina de los demás para que siempre tengamos una rutina que contribuya en mejor manera a una sana convivencia y a una mejor salud mental interna que contribuya también a la salud mental de las otras personas con las que estamos conviviendo. Y finalmente, el tercer punto que les quería compartir tiene que ver con el cuidado, que es la insistencia permanente en la que no nos podemos cansar de conversar. Hay que seguir insistiendo en que todas estas medidas tienen una finalidad de cuidado propio y de cuidado de los demás. Si yo me cuido con el aislamiento y tomando las medidas que nos han sugerido las autoridades, estoy contribuyendo al cuidado no solamente de mi familia y de mis amigos, sino de todos como sociedad, y eso es absolutamente fundamental. Entonces, seguir siempre las recomendaciones y estar haciendo un permanente llamado a las personas con las que convivimos al interior del hogar, obvio, de la mejor manera posible, a que sigamos las recomendaciones. Muchos sentimos o la tentación de salir en algún momento, infringir la invitación que nos ha hecho el gobierno nacional o a romper con la rutina o a romper con alguna de las reglas que hemos establecido para la convivencia al interior del hogar. Entonces siempre hay que estar haciendo énfasis en la importancia del cuidado y en la importancia del cumplimiento de esas recomendaciones, porque aquí en la mayor medida en que nos cuidemos cada uno, pues en mayor medida vamos a estar contribuyendo al cuidado de los demás. Y finalmente, pues no somos infalibles. Aquí hemos conversado sobre algunos asuntos que pueden resultar útiles para seguir contribuyendo a una sana convivencia al interior del hogar, pero definitivamente hay situaciones que se nos salen de las manos. Somos seres humanos y la convivencia en muchos escenarios no es sencilla. Hay situaciones además que se van a sumar al aislamiento y que van a ser especialmente retadoras, o por situaciones de duelo, o por situaciones de conflicto, o por situaciones de diferencias que realmente no pudimos resolver directamente a través de la conversación y el diálogo, o incluso por razones de salud no asociadas al coronavirus, sino a temas de salud mental o de otro orden. Y yo creo que para eso siempre hay que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de buscar ayuda de expertos y de profesionales en la materia. Entonces, si bien aquí la invitación es a que tratemos de contribuir a una mejor convivencia al interior del hogar con unas herramientas muy sencillas de las que podemos conversar, no olvidemos nunca que asociado al cuidado está la posibilidad de acudir a un tercero profesional y experto en el tema que nos brinde ayuda. En el caso particular de los colaboradores de Confama hemos recibido digamos, información institucional con líneas de atención abiertas para temas de salud mental, para temas de acompañamiento psicológico, pero yo creo que para todos es fundamental tener claro que existen esos mecanismos. En particular en el caso de Confama y ya para el público en general hay unas líneas de telemedicina a las que se pueden acudir, que en el área metropolitana se puede acceder a ellas marcando al 360-7080, opción 1, para recibir alguna ayuda en relación no solamente con temas médicos, sino también psicológicos o de salud mental, o desde cualquier lugar del departamento en las regiones de Antioquia al 018-041-5455. Y que también hay unas líneas institucionales, en caso de que se requieran, ojalá que no, pero pues no estamos exentos de esas situaciones,
Si se llegaran a presentar situaciones de violencia al interior del hogar y alguien necesitara la ayuda de una autoridad particular, pues hay unas líneas de servicio público para esos temas. Que creo que la principal es el 123 para el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, o las líneas de emergencia particulares que existan en cada una de las regiones, que sería importante que al interior de las familias o de las personas con las que convivimos todos las conociéramos. En el caso particular de la línea 123 en el área metropolitana hay unos servicios especializados para mujeres, servicios especializados para niños en situaciones de violencia, servicios especiales para grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, entonces sería clave. Y también en el caso de Medellín hay unas líneas particulares de las comisarías de familia que se han compartido en redes sociales, que seguramente en próximos espacios podemos compartir con ustedes. Entonces, si se llegara a presentar una situación de violencia al interior del hogar, hay un montón de opciones también a las cuales acudir, pero fundamental tener claridad de los teléfonos básicos de asistencia de las autoridades en estos casos, que como les decía, para el caso del área metropolitana es el 123. Creo que con esto termino los temas que les quería compartir en este primer video. Espero que sean de utilidad, y si en algún momento quisieran compartir alguna experiencia o alguna recomendación adicional, pues bienvenido para nosotros desde Confama, no solamente para conocerlo y aprender de las experiencias de ustedes, sino para compartirlo también por estos medios con todas las personas que nos escuchan. Entonces, muchísimas gracias y nada, la invitación es a que tengamos conciencia de que estamos en una situación extraordinaria que supone unos cambios no solamente en materia laboral, en materia educativa, en materia de redefinir las prioridades y posibilidades de ocio, sino también en una situación que reta nuestras prácticas y condiciones de convivencia, y que tenemos que ser absolutamente conscientes de que el relacionamiento con esas otras personas con las que estamos compartiendo está teniendo unos cambios, y que esos cambios van a ser retadores, pero que pueden ser un escenario de aprendizaje y de conocimiento de los demás fundamental para todos. Espero entonces que se sigan cuidando y que podamos entre todos contribuir a una mejor convivencia al interior del hogar. Muchísimas gracias.